Hola, buenas tardes a los amigos de la librería Monos de San Telmo. Estamos haciendo el primer podcast del año 2025, después de muchos meses de ausencia, porque hemos tenido un trabajo muy arduo en la librería. Y también por problemas de salud no hemos podido, que todavía pueden notar, todavía no hemos podido darle seguimiento a los vídeos anteriores que hemos trabajado. Pero hoy no podía dejar perder la oportunidad de hacer 2 unboxing, porque en este año comenzamos a adquirir más obras para el archivo de la librería Monos de San Telmo, y también quería hablar un poco sobre la arqueología de Nicaragua o sobre la estética de los primitivos nicaragüenses, como le llamaba Rubén Darío en ocasión de una exposición universal una exposición iberoamericana que se hizo en Madrid a finales del siglo XIX, y donde se mencionan, por así decirlo, los postulados básicos de la estética de los primitivos nicaragüenses según la visión de Rubén Darío. Quería pedirle, en primer lugar, antes de empezar, un poco de disculpas por la voz, pero no podía dejar pasar esta oportunidad, y también porque nos quedan muchos días también de trabajo intenso en la librería, y quería hablar de estos textos que hemos adquirido y de lo que viene en camino. Como les podría adelantar, que vienen en camino libros como Las Coplas del Pueblo de Alfonso Cortés, del poeta leonés, y también unos números de la revista Mundial Magazine, originales del último proyecto, por así decirlo, literario y creativo que hizo en vida Rubén Darío. Estos 2 textos que vamos a enseñarles, el primero de ellos es el programa de actividades del centenario de el nacimiento de Rubén Darío. En Nicaragua se hizo un programa de actividades donde se reunieron los diversos divulgadores de la obra dariana durante algunos días, y hemos adquirido el programa original. Aquí pueden ver la comisión organizadora, o la que estuvo a cargo de la celebración de este centenario, en donde podemos encontrar nombres como Diego Manuel Sequeira, del que hemos hablado en varios podcasts anteriores sobre su obra, en tanto que uno de los grandes divulgadores de la obra dariana. En este programa de actividades, del que iremos poniendo algunas fotos, pues hemos extraído datos muy importantes sobre los que asistieron a esa obra y las personas que estaban detrás de ese centenario, así también del magnífico trabajo gráfico que realizó Mario Cajina Vega, que es un poeta, pero también fue un gran artista gráfico nicaragüense, que dirigió la editorial nicaragüense y que estuvo a cargo de la edición de este libro. El otro libro del que vamos a hacer un unboxing es un libro de un embajador de España en Nicaragua. Este libro ahonda en las relaciones de España y Nicaragua, que son cuestiones que nosotros hemos venido hablando y que hemos venido difundiendo y que hemos puesto como uno de los principios básicos de la librería Monos de San Telmo, que es unir esos puentes intelectuales entre la cultura española y la cultura centroamericana a través de los libros y a través de las ideas. En el interior del libro nos encontramos esta tarjeta del embajador, que hizo lo que se llamó Viajes de Arte por América Central. Es un libro, unos diarios que realzan, por así decirlo, la visión estética que tenía este crítico, por así decirlo, de arte, porque también era un gran crítico de arte que realizó trabajos en diferentes países latinoamericanos como Ecuador o Argentina, y nos habla en el caso de Centroamérica la importancia de la divulgación y el conocimiento sobre la arqueología. Nos habla de las estatuas de Zapatera, hace un relato magnífico, también rememorando la obra de Fray Bartolomé de las Casas,
Y en el caso de la isla de Zapatera me quería detener un poco, porque ahí estaban unas estatuas que los indios escondieron de los procesos agresivos de evangelización. Y también menciona a quien es Edilberto María, el hermano de Edilberto María, que era su nombre religioso, pero quien realmente se llamaba Joaquín Matillo Vila, que era un religioso catalán que hizo mucho estudio, o básicamente centró su estudio en los petroglifos nicaragüenses, y que se convirtió en una de las autoridades de la arqueología de este país centroamericano. Tiene 2 libros, y uno específicamente sobre Ometepe, sobre la cultura Ometepe, que es una cultura muy antigua que vale la pena revisitar y conocer a través de sus petroglifos, a través de la arqueología. Y también este libro que se llama Estas piedras hablan, que se editó en la editorial Hospicio de León, y que contiene un gran material gráfico, fotográfico y científico, de que también se ayudó en las conversaciones con Alejandro Dávila Bolaños, que es un autor, un médico y un intelectual represaliado nicaragüense, que lleva el nombre del Hospital Militar de Nicaragua, y que era un gran conocedor de la medicina precolombina. De hecho, hay un podcast anterior que lo pueden visitar en nuestro perfil de Instagram, en donde hablamos sobre la medicina precolombina de Nicaragua, que es la obra de Alejandro Dávila Bolaños. También quería, ya que se habla de estos temas arqueológicos, estéticos e históricos, resaltar la obra de Desiré Pector. Este es un libro que también añadimos a nuestro archivo, que se llama Notes sur l'Américanisme, y este es un intelectual francés que escribió mucho sobre la arqueología y sobre las investigaciones, vamos a llamarle etnográficas e históricas del istmo centroamericano. Es un referente, por así decirlo, del estudio americanista en París de finales del 19, inicios del 20, tanto así que en su artículo Estética de los primitivos nicaragüenses, Rubén Darío llega a citarlo como una de las grandes voces autorizadas, pero también uno de los grandes promotores de la difusión cultural de estos estudios al mundo en ese momento. Y también es uno de los grandes promotores de la Biblioteca Nacional Rubén Darío, que empezó su andanza allá por 1882, y es una de las personas que promovía la creación de la biblioteca y que difundía esa cultura precolombina al mundo. Esas estatuas de la isla de Zapatera, de las que habíamos hablado, y la que Ernesto La Orden Miracle hace un excelente análisis, más o menos de viaje, pero por lo menos para llevar también esa difusión cultural de manera literaria al mundo. En esos años, estamos hablando de que se publicó en el año 76 en Costa Rica, en el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica, y quería presentarles cómo este libro de Estas piedras hablan, de quien es Edilberto María, que mantenía una relación con el embajador de España en ese momento, que está dedicado al señor Manuel González Izaba, secretario de la Embajada de España en Nicaragua en 1968. Entonces es un testimonio de esa colaboración mutua que existía, de la cooperación española, para poder revitalizar o para poder dotar de un cierto grado de acercamiento y de estudio a ese campo de la ciencia y de nuestra historia y nuestra memoria, a veces muy olvidado, a veces también bastante afectado, porque no tenemos que reconocer que muchas de estas estatuas se fueron fuera del país y que ha habido un expolio permanente del patrimonio histórico y arqueológico de los países centroamericanos, de los que hemos hablado también, como unas estelas mayas de Guatemala aparecieron en Nueva York, como una momia, el mismo Diocleciano Chávez, uno de los, por así decirlo, uno de los padres de la museología o de la arqueología nicaragüense, habla sobre cómo una momia de Chiltepe se fue llevada a la exposición de Búfalo en Nueva York, o si no me equivoco, y ahí se quedó supuestamente en el Instituto Smithsoniano
o en el Smithsonian. Entonces, con este libro pues quería resaltar esa labor de cooperación, ese testimonio de labor de cooperación que existía entre la autoridad española y la ciencia nicaragüense. También quería resaltar, ya que estamos hablando de las estatuas de Zapatera, que en el podcast anterior, bueno, no un podcast, sino un reel anterior que hicimos sobre el Colegio Centroamérica del año 52-53, del que tenemos también este libro en nuestro archivo, pues se pueden observar fotografías donde en el patio central del Colegio Centroamérica de Granada, pues se pueden observar que estaban puesta esta estatua y la, por así decirlo, doble moral o doble visión o doble tratamiento que ha tenido por parte de las autoridades religiosas toda nuestra cultura y todo nuestro patrimonio arqueológico, porque en un determinado momento los indios tenían que esconder estas esculturas para que no pasaran por el brazo avasallador de la evangelización, y después otros las rescatan y las ponen como símbolos de nuestra cultura, y por eso es necesario e importante poder apropiarnos de este conocimiento antiguo, arqueológico, etnográfico, histórico y patrimonial del que los nicaragüenses debemos de hacernos cargo culturalmente y poder difundir este conjunto de conocimiento para poder saber de dónde venimos y para poder conocer las tradiciones, la estética, las visiones que existían antes de la llegada de los españoles. Este libro también es muy importante para conocer casi gráficamente, pero también científicamente, lo que pasó o el tratamiento que tuvieron las estatuas de Zapatera. Este es un libro editado en Estocolmo en 1886, Nicaraguan Antiquities, de Carbo Vallius, un explorador, antropólogo y arqueólogo sueco. Esta es la primera edición de ese libro que mantiene unos grabados originales de época y que habla pues sobre, a finales del siglo XX, sobre el tratamiento científico que se le dio a esas estatuas de Zapatera. Con esto pues yo me quería despedir e iniciar pues la labor de difusión cultural de los libros, de la literatura y del patrimonio bibliográfico que tenemos en la librería Monos de San Telmo, a pesar del trabajo arduo que hemos tenido últimamente con el mural, con el ordenamiento, con la ordenación de la librería y con nuestro próximo 5º aniversario que vamos a estar celebrando el sábado 1 de febrero de 12 a 3 de la tarde, en el que le hacemos una invitación abierta para que vengan a conocer la librería y consultar los libros que tenemos a disposición, algunos a la venta, otros solo para consulta, y agradecerles por su tiempo y aprovechar que en este nuevo año tenemos más oportunidades para hacerles llegar todas las nuevas adquisiciones o hablar de las nuevas adquisiciones que estamos haciendo desde el archivo de la librería Monos de San Telmo, e ir poco a poco difundiendo y aportando un grano de arena a la cultura centroamericana. Gracias.